Buenas tardes amigos y hermanos que nos están acompañando en esta transmisión o grabación de esta clase. Como saben, tenemos una limitante con respecto a congregarnos debido a la situación por el coronavirus. Respetamos y comprendemos lo que nuestro gobierno enseña o exige de nosotros y es de allí que estamos haciendo este servicio en línea para poder seguir teniendo, aunque sea de forma digital, esta comunión, poder estudiar la palabra de Dios, aprender más de ella. Sin más, procedemos entonces a nuestro estudio del día de hoy. Pues bien, la doctrina bíblica de Dios es el tema que estamos estudiando, es el tema que hemos estado viendo durante este primer trimestre del 2020, y hemos visto acerca de cómo debemos de saber quién es Dios, por qué Él es importante, por qué hay argumentos en contra y a favor de Él, y precisamente la semana pasada estuvimos hablando, o la semana antepasada, mejor dicho, estuvimos hablando acerca de algunos puntos de vista falsos con respecto a los orígenes, con respecto a cómo empezó el mundo, cómo empezó la vida. De eso vamos a estar dialogando en la clase de hoy. Recordamos que el pasaje clave de nuestro estudio acerca de la doctrina bíblica de Dios es Efesios 4:6, que dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios es uno. Sabemos y conocemos el término de la deidad y vamos a hablar un poquito más de él en unos minutos, pero comprendemos que Dios Padre es uno y está por encima de todos, está cubriéndonos a todos, está en todos, de acuerdo a lo que leemos con respecto a lo que ha escrito el apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso. Dentro de lo que era el temario, como mencionamos, hemos tenido que hacer varios ajustes. Hoy estaremos estudiando acerca de los puntos de vista correctos sobre los orígenes y Dios primero. La próxima semana estaremos viendo Dios omnipotente y omnisciente. Así que procedamos al tema de esta tarde. Dios y los puntos de vista correctos sobre los orígenes. Recordemos brevemente lo que hemos estado hablando. La presentación de contrastes es una forma válida de agudizar las diferencias. La semana pasada hablamos, bueno, como mencioné antepasada, hablamos acerca de todos aquellos puntos de vista falsos. Hoy vamos a estar contrastándolos contra los verdaderos o los correctos. Vamos a estar hablando sobre esto y poder ver la diferencia entre la verdad y lo falso, entre el bien y el mal. Lidiar con la verdad siempre es más agradable que lidiar con lo falso. Ciertamente fue bastante compleja la clase anterior, mas vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice Dios acerca de estos puntos de vista. Así que vamos a hablar sobre el origen del universo y el origen de la vida. Iniciamos entonces con el origen del universo. En primer lugar, el universo está aquí, no es una ilusión. Quizás recuerden cuando hablábamos de que hay personas que piensan que esto es imaginario. Incluso dijimos un ejemplo de que si le pego a un hermano en la cara, ay no hermano, eso es imaginario, usted no siente dolor. Sabemos que va a sentir el dolor, pero hay personas que tienen la idea de que el universo es imaginario o es una simple ilusión y ciertamente está aquí, sabemos que existe, sabemos que es real. Tampoco es eterno. El universo tuvo un creador y vamos a hablar sobre eso, tuvo un principio. No fue hecho por sí mismo, como muchos enseñan. Miles de millones de años es lo que mucha gente suele tratar de argumentar, científicos especialmente, ateos, o tristemente, como he mencionado, algunos evolucionistas teístas, que es una total contradicción, tratan de hacer ver eso, de que sí se puede defender de que han pasado millones o miles de millones de años en todo lo que ha sido la existencia, tanto de la humanidad como del universo. Sin embargo, el universo es tan solo 5 días más viejo que la humanidad. Y de eso vamos a ver acerca de lo que estudiamos en Génesis, pero leamos brevemente Éxodo 29 al 11 para ir tomando una idea de hacia dónde vamos. Éxodo 29 al 11 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Comprendamos algo, no estamos bajo la vieja ley, estamos bajo la nueva ley. A los judíos se les pedía que guardaran el día de reposo.
a nosotros se nos comanda que debemos de reunirnos y adorar a Dios en el primer día de la semana. Sin embargo, el último versículo, el versículo 11, es el que nos da esa clave. Nos hace saber, Dios hizo todo lo que vemos, todo lo que conocemos en 6 días y descansó en el séptimo. Son 6 días literales, 6 días de 24 horas. No son miles de millones de años como algunos científicos tratan de clamar. El hombre no ha estado aquí por mucho tiempo y ciertamente el universo tampoco. No somos tan viejos. Los escépticos pueden decir lo que quieran, sí, porque Satanás se está apoyando en ellos. Satanás es el que está dando ese empuje a que las personas busquen fuera de la Biblia las respuestas que fácilmente pueden encontrar en la palabra de Dios. Si Dios y su palabra originaron todo, y sabemos que así fue, entonces podemos concluir ciertamente y positivamente que Dios y su Hijo pueden sustentar todo lo hecho por ellos. Leamos brevemente Hebreos 1:3. Dice así, el cual, refiriéndose a Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pues bien, Jesucristo ciertamente es parte del plan creativo de Dios. Él estaba con Dios, Él era parte de Dios, como leemos como leemos en el primer capítulo de Juan. Estudiar del origen del universo nos lleva a Génesis 1. Es allí donde podemos ver desde el principio que en la palabra de Dios encontramos respuestas a las preguntas más difíciles que tenemos. Y es precisamente por eso que los invito a que abran sus Biblias en ese capítulo mientras avanzamos en el estudio de esta tarde. Pues bien, es en este capítulo donde la fe comienza o termina. Porque si empezamos a leer la Biblia y no podemos creer que lo que está ocurriendo en ese capítulo en particular es cierto, ciertamente no podemos decir creemos en Dios, defendemos a Dios, porque necesitamos ver la cordura que hay en la Escritura, las razones que nos da, las evidencias que nos da, y este capítulo ciertamente nos ayuda de una manera bien ordenada, porque todo lo que Dios hace es en orden. Recordamos, Dios no es Dios de confusión. Vamos a ver sobre este libro. Es precisamente el hermano Taylor que menciona un científico que vivió hace cerca más de 100, poco más de 100 años. Se llama Herbert Spencer. Una breve búsqueda de él, acerca de él en Wikipedia, nos da los siguientes detalles sobre este señor. Se dice que vivió de 1820 a 1930, fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. También nos dice que era un exponente entusiasta de la evolución e incluso escribió acerca de la evolución antes de que lo hiciera Darwin. Todo el mundo científico atribuye la teoría o la evolución a Charles Darwin. Sin embargo, aquí tenemos un hombre que incluso pensaba sobre ella antes que este hombre. Spencer era el intelectual europeo más famoso en las últimas décadas del siglo XIX. Así que dentro del mundo científico era un hombre de gran importancia. Es mejor conocido por la expresión supervivencia del más apto, una expresión que ciertamente resume el concepto de evolución. Pero ¿qué es lo que ocurre? El hermano Taylor menciona a este hombre, a este caballero, en el libro, porque hay unos pequeños detalles acerca de un libro que él escribió que dice lo siguiente. En el libro Los primeros principios, Spencer dedica un capítulo a espacio, tiempo, materia, movimiento o como en algunas otras versiones tal vez leamos acción y fuerza, a lo cual también se refiere como manifestaciones de lo incognoscible. Da 5 elementos, 5 manifestaciones que permiten ver acerca de la existencia o la evolución de algo. Pero veamos efectivamente cómo la palabra de Dios se adelanta miles de años a este hombre en revelarnos algo similar. Veamos brevemente lo que dice Moisés según Génesis 1:1, un versículo que muchos no sabemos de memoria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El interesante que vamos a ver que precisamente en el principio, ese es el elemento que mencionaba, esa manifestación que manifestaba el señor Spencer como tiempo. Creó, es esa acción o movimiento del que estábamos mencionando por parte del señor Spencer. Dios es la fuerza, es el que llevó a cabo toda esta acción. Los cielos, bueno, es el espacio, podemos ver eso claramente, y la tierra, que es la materia. Así que esas 5 manifestaciones que de acuerdo a un evolucionista son necesarias
Dios nos las hizo saber desde el principio. La primera línea escrita en la Biblia nos hace saber eso. La Biblia no solo es científica, hermanos. La Biblia es precientífica. Porque la Biblia ciertamente es conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios. Así que vemos efectivamente que un hombre que habló hace cerca de 100 años, básicamente trataba de negar lo que ya, afirmar por medio de su negación lo que Dios ya había dicho hace miles de años. Pues bien, continuamos porque Génesis 1.1 nos afirma que el universo fue creado, no es eterno, que hubo un principio. Dios y todo aquello que pueda considerarse eterno no tiene ni principio ni fin. El universo tuvo un principio. Segundo lugar, el creador del universo es Dios. Y la palabra hebrea utilizada para referirse a Dios en este pasaje, lo hemos mencionado anteriormente, es Elohim, que quiere decir, es plural, así que realmente lo que quería decir es dioses. Y es ahí donde mencionábamos anteriormente acerca de la deidad. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo participaron activamente en la creación. Desde el primer momento trabajaron en ello. Pues bien, el término hebreo bara es traducido como crear y significa creación de la nada. O sea, solamente se utiliza este término con respecto a Dios, de tener ese poder de que efectivamente de la nada creó algo. Hay otros verbos hebreos que se utilizan precisamente en ese primer capítulo de Génesis, pero son las palabras yatzar y asá, y no significan crear o hacer algo de la nada, sino que realmente lo que dicen es construir algo a partir de material preexistente. ¿Qué significa esto? Ya tenía que haber algo para poder hacer algo de eso. Pensemos brevemente, por ejemplo, en cómo fueron hechos el hombre y la mujer. La misma Biblia nos está dando esa respuesta, tanto en el capítulo 1 y más detallado en el capítulo 2. Pero cuando leemos el versículo 7 del capítulo 2, leemos, el hombre no fue hecho de la nada. La palabra nos dice que fue tomado polvo, fue tomado lodo y fue puesto en conjunto y se le dio forma a ese hombre y luego Dios le dio ese aliento de vida para que sea un ser vivo. Pero entonces también podemos ir a la mujer. La mujer tampoco fue creada de la nada. Había ya un elemento creado que Dios había hecho y era el hombre. Y del hombre la Biblia que nos dice que hizo Dios, tomó la costilla e hizo a la mujer. Vemos entonces que estos términos se utilizan allí, pero en el primer versículo de la Biblia el término vara es algo que ha sido creado de la nada. Dios de la nada tuvo el poder para crear todo esto. No el hombre, no la evolución, no el Big Bang. Los cielos, ese maravilloso mundo del espacio, ese mundo que no conocemos más que por lo que podemos ver en televisión en base a los astronautas, la NASA y todos estos grupos que envían y toman este tipo, o telescopios que utilizan este tipo de elementos para mostrarnos eso, pero sabemos que es extenso y nadie puede decir el tamaño del mismo. La Tierra, que es este planeta utilitario en el que vivimos, porque también recordamos que la palabra de Dios nos dice que va a llegar un día en que tanto esta tierra va a ser destruida para poder ir a ese mejor lugar que Dios ha preparado para con nosotros. Pues bien, continuando con el origen del universo, vamos a ver cada uno de esos días según el primer capítulo de Génesis. El primer día, vemos en versículos 3 al 5 que se nos habla que se creó la luz. Dios hizo la luz y ¿qué dijo Dios? Es algo bueno. No es cualquier cosa. Dios todo lo que creó, nos hace saber, fue bueno. Entonces, crea la luz y dice, es buena. Y hace saber la diferenciación entre el día y la noche. Así que se está hablando acerca de un día de su duración. El día dura mientras está la luz de día y mientras estamos en la oscuridad de noche. 24 horas tal como nuestros días actuales. No hay que meterle más mente a eso. Tristemente, evolucionistas tratan de hacer ver que este primer capítulo de la Biblia realmente lo que trata es acerca de millones de años de separación. Veamos el segundo día brevemente. La gran extensión o firmamento fueron hechos. Recordamos que todo esto llega a hacerse saber a través de las escrituras y su creación fue en orden. Primero se crearon el firmamento, primero se hizo todo esto y luego vamos a estar viendo cómo se separan las aguas de lo seco y vemos después cómo vienen las plantas y vemos luego cómo efectivamente vienen los animales y el hombre. En el tercer día leemos acerca de que separó las aguas a las que llamó mares
de la tierra seca. Así que vemos este progreso, vemos este proceso, este orden de Dios en la creación y vemos que hay elementos esenciales para la vida en general. Porque ¿cómo podemos plantar una planta si no tenemos ni agua ni tierra? Entonces vemos ese orden que va estableciendo Dios paso a paso. En el cuarto día se nos dice que las luminarias del cielo fueron creadas precisamente 3 días después de la luz. Con esto, ¿qué es lo que queremos tratar de hacer ver? Los científicos nos han hecho saber que sin luz las plantas no pueden vivir. Pero ¿podría una planta ser creada 1 millón de años atrás y 2, 3, 4 millones después, cuando entonces viniese la luz, podría vivir? ¿Podría sobrevivir? Sabemos que no es así. Entonces necesitamos comprender que efectivamente la palabra de Dios es clara y nos habla acerca de días normales como los que conocemos hoy en día. Sol y luna, los gobernantes del día y de la noche. Entonces, vemos todo esto, logremos comprender todo esto, pero vamos a ver que precisamente acerca del quinto y el sexto día, los estudiaremos más adelante en la sección acerca del origen de la vida. Muy bien, la Biblia, y esto lo dicen varios hermanos precisamente, es el mejor comentario. Muchos eruditos pueden estudiar y escribir libros y explicarnos la Biblia, pero la Biblia misma nos hace saber, yo puedo explicarme por mí misma, yo puedo defenderme por mí misma. La palabra de Dios no llega a él en vano y la palabra de Dios no fue dada en vano. Así que podemos ver directamente en la Biblia cómo defenderse a sí misma y cómo podemos defender nuestra creencia en la existencia de Dios y cómo podemos defender acerca de este primer capítulo de Génesis en el que podemos comprender cada día que ocurrió era de 24 horas. Éxodo 20:11 ya lo leímos anteriormente y leímos cómo dice brevemente que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Moisés, mucho tiempo después de habernos escrito acerca de Génesis, de los eventos del principio, nos está haciendo saber, efectivamente, no le estoy hablando acerca de que pasaron millones de años entre cada una de esas etapas, sino que simple y sencillamente, un día tras día. Job también establece a Dios como creador y sustentador, y de eso ciertamente podríamos leer en capítulos 38 al 41, que por motivos de tiempo no podemos leerlos completo ahora, mas siempre ciertamente se los dejo de tarea que lean en casa. El salmista, David, así lo afirma en el Salmo 33. Leamos versículos 6 y 9. Versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el versículo 9 dice, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que vemos que el salmista, muchos años después, de incluso de que ya Moisés había partido y todo lo que había ocurrido, de acuerdo a la historia como la leemos en el Antiguo Testamento, David llega a reconocer, Dios tiene poder para hablar y que se hagan las cosas. Y todo ha sido hecho por él. El príncipe de los profetas, Isaías, nos hace saber lo siguiente cuando leemos el versículo 45, en capítulo 45, versículo 18, lo siguiente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así que Isaías nos está diciendo el propósito por el que Dios creó la tierra, por el que Dios creó todo. La tierra especialmente es para ser habitada. No era para estar un pedazo de tierra vacío por millones de años hasta que se le ocurriera la genial idea de tirar algo de vida allí, sino que Dios en su maravillosa sabiduría nos está haciendo saber, yo tenía un plan, lo llevé a cabo y aquí se los revelo. Pues bien, el apóstol Pablo, buscando un poco de literatura acerca del Nuevo Testamento, sabemos que de acuerdo con lo que leemos en Hechos, en el libro de Hechos, el libro del inicio de la iglesia, leemos acerca de cómo en capítulo 14 habla de Dios como un creador, como el creador a las personas allá en Listra. Y en el capítulo 17 habla a aquellos que estaban en Atenas, aquellos que incluso eran ignorantes de que Dios existía porque tenían una adoración al Dios no conocido. Pablo les hace saber, es este creador el que ha hecho todo lo que ustedes conocen hoy en día, el que nos ha hecho a nosotros hoy en día. Así que ciertamente vemos como tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseñan sobre nuestro creador. El discípulo amado, Juan, tenemos 5 libros de él en la Biblia. Tenemos el Evangelio según Juan,
sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis o Revelación. Él escribe acerca del Creador. Recordamos que incluso nos hace saber que Jesucristo es parte elemental, parte básica de esa creación. Porque nos hace saber en los primeros 3 versículos de su Evangelio, de sus buenas nuevas sobre Jesucristo, nos hace saber que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, y por él todas las cosas fueron hechas. Pero veamos interesantemente cómo se refiere a Jesucristo en su último libro, en Apocalipsis. Nos dice lo primero, que dice así, en versículo 3:14, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Recordemos, Jesucristo fue el elemento fundamental en la creación. Por él todas las cosas fueron hechas. Sin él nada hubiese sido hecho. Él estaba allí llevando a cabo este trabajo, y los invitamos a ver los videos anteriores de esta serie de estudios en donde detallamos más acerca de esa función. Versículo 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es la voluntad de Dios que estemos hoy aquí. No un experimento, no una explosión, no una roca que se juntó con agua y salió un humano. No va a pasar así. Una roca que se juntó con un pedazo de lodo y resultó ser que salió una ameba de eso. Los evolucionistas tienen más razones y más explicaciones que darnos que lo que la palabra de Dios simplemente explica. Es así como entonces pasamos de esta parte del estudio del origen del universo, ahora entonces al origen de la vida. Pensemos brevemente. Recordemos nuevamente la ley de la biogénesis. Hablamos brevemente sobre ella en la lección anterior. Bio quiere decir vida y génesis, principio. Brevemente, permítame compartir lo que el hermano Kyle Bott escribió al respecto. Él dice: el término biogénesis está compuesto de 2 palabras, las acabamos de explicar, que por ende, esta ley aborda el principio de la vida. Y esta simplemente declara que la vida viene solamente de la vida previa de su propio género. Nosotros vemos que esta ley se realiza cada día alrededor de todo el mundo. Aquellos amantes de los gatos, si quieren tener más gatos, ¿qué necesitan? ¿Un gato? Bueno, mejor dicho, 2 gatos, un gato hembra, un gato hombre, un gato macho, disculpen el pequeño error ahí. Pero tenemos ese detalle. El que quiera tener gatos necesita un gato macho y una gata hembra, valga la redundancia que estamos haciendo ahorita. ¿Quiere tener perros? Un perro y una perra. ¿Quiere tener otro tipo de animal? Necesita el animal hembra y el animal macho para que entonces de ellos mismos salga ese tipo de animal. La vida solamente viene de la vida previa de su propio género. No podemos cruzar un perro con un gato. Es así de simple. Comprendemos eso y lo vemos. Sin embargo, queremos creer en los evolucionistas que nos dicen que la vida vino de la nada. Así que la ley de la biogénesis ciertamente es una ley que refuta completamente a la evolución. Los evolucionistas sugieren que la vida viene de la no vida. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede darse esa situación de que podamos comprender de que de algo muerto no viene nada de vida? Porque incluso cuando una persona muere, sabemos que se lo comen los gusanos. Pero no es la persona que está produciendo esos gusanos, sino que los gusanos externamente vienen a comer ese material. El Dios viviente, el Verbo eterno y el Espíritu de santidad dieron vida a los seres creados en el cielo. Son seres existentes, seres vivos, seres que están allí, seres que existen antes que nosotros y existirán después de nosotros, quienes nos han dado vida. No la nada, no el Big Bang, no la explosión. ¿Realmente puedes considerar la idea de que eres una ameba evolucionada? Quiero que piensen en eso, amigos, hermanos. Pensemos en eso. ¿Qué orgullo me llena decir yo soy una ameba que evolucionó? ¿No? Todos conocemos las amebas y nadie las quiere. Pero aún están aquí. Si la ameba hubiese evolucionado, ya no habrían amebas. Si la ameba hubiese evolucionado en ese pescado, ya no estaría ese pescado porque evolucionó en esa lagartija o iguana. Y ya no existiría esa lagartija o iguana porque ya hubiese sido eliminada, evolucionada en el mono, y tampoco habría monos porque entonces ya el mono evolucionó al hombre. Pero ¿podemos creer en la evolución?
Más bien nos hace ver como tontos pensar esa posibilidad. A diferencia de pensar que hubo un ser maravilloso, sumamente potente, todopoderoso, mejor dicho, que tuvo el deseo de crearnos a su imagen y semejanza, como leemos en ese primer libro de Génesis. Darwin y sus colegas solamente ofrecen conjeturas llenas de parches. No, no, pero es que miren, lo que pasa es esto. No, no, pero lo que pasa es esta otra cosa. No, pero lo que ocurre es que este ave realmente cambió y van a estar llenándonos de la mente de ideas, pero no tienen forma de defenderlas. No tienen pruebas. No hay una manera en que alguien pueda trazar que efectivamente el hombre viene del mono. Pero la humanidad, con tal de negar a Dios, prefiere creer esa mentira que buscar la verdad de la palabra del Señor. Sin Dios, ellos no pueden tener certeza de nada sobre la vida. Los evolucionistas no pueden hacernos saber efectivamente esto es así porque Dios lo ha hecho así. No hay forma. Muy bien. El tercer día, recordamos que mencionamos que íbamos a volver acerca de la vida, acerca del quinto y el sexto día, pero hay un pequeño detalle del tercer día que vamos a ver. Y es que en versículos 11 y 12 Dios nos presenta el mundo de la botánica. En ese momento es cuando Dios introdujo a las plantas. Pero ¿qué es lo que nos enseña al respecto? Nos enseña lo siguiente. Cada planta produce semillas de su mismo tipo. Si yo quiero maíz, ¿qué tengo que sembrar? Es simple, la respuesta es maíz. Si quiero manzanas, ¿qué tengo que sembrar? Semillas de manzana. Y cualquier agricultor nos va a dar la razón en eso. Voy a ir donde un agricultor que para algunos quizás sea la persona con menos conocimiento y le voy a decir que yo quiero que con estas semillas de tomate me dé zanahorias. Ese hombre se va a reír en mi cara. Me va a decir que tal vez la universidad nos ha quemado el cerebro, que la ciudad nos ha hecho daño. Porque es un conocimiento simple y básico para la humanidad. Si yo quiero zanahorias, necesito la semilla de zanahoria. Si quiero un árbol de naranja, necesito la semilla de naranja. Es así de simple. Cada planta produce semillas de su mismo tipo y es lo que precisamente Dios nos está diciendo en el principio de la historia. En el principio de su palabra nos hace saber, cada planta produce de sí misma. A la deidad omnipotente solo le tomó 24 horas poner en función el maravilloso mundo o reino vegetal. A Dios no le tomó más de 24 horas de ver cómo poner a trabajar que la tierra diese fruto. En el quinto día leemos que la vida acuática y aérea, o sea, las aves, fue hecha. Primero se pobló el agua, luego se poblaron los cielos. Nuevamente todo hecho en 24 horas. No hay complejidad en este tema. El sexto día, tal como leemos en Génesis 1, 24 al 31, vemos que dice, la vida animal en tierra fue hecha. ¿Necesitarían las plantas ser polinizadas por parte de los insectos? ¿Es necesario esto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Ciertamente es un ciclo, es una forma de trabajar en equipo. Las plantas crecen, proveen el polen, ¿y qué hace? Los insectos llevan ese polen a otras plantas para que puedan seguir dándose más plantas. Entonces las plantas necesitan de los insectos. Pero si cada día, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eran millones de años, ¿cuánto tiempo hubiesen sobrevivido esas plantas sin ser polinizadas? Nada. Hubiesen muerto el par de días. Podemos comprender que hayan pasado 3 a 4 días para que se diera este proceso. Días de 24 horas. Y probablemente algún agricultor pueda afirmar eso. Pero dale más de un año, 2 años, 3 años, 1000 años. Ciertamente esas plantas no estarían aquí de haber sido como los evolucionistas tratan de enseñar. La corona del día es precisamente cuando Dios nos hace saber que reunido, porque nos hace saber, nosotros vamos a crear a nuestra imagen y semejanza. No crearon al perro a su imagen y semejanza, no crearon al mono a su imagen y semejanza, crearon al hombre a su imagen y semejanza y vieron que era algo muy bueno. Muy bien. Leamos Génesis 1.28 precisamente con este tema acerca del hombre. Génesis 1.28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué nos está haciendo saber Dios en este pasaje? Simple y sencillamente ha dado dominio al hombre sobre la creación. Le ha dado al hombre la oportunidad de regir
sobre todas estas bestias, sobre todas estas aves, sobre los peces e incluso en la tierra. Tristemente, los evolucionistas teístas, que ese es el detalle, dicen defender a Dios y creer en Dios, pero están defendiendo la evolución, tratan de colocar aquí formas más débiles de vida, porque ellos tratan de hacer ver y que, bueno, el hombre realmente no vino así, pues si la palabra de Dios no lo dice. No, es que pasaron miles de millones de años hasta que Dios pudo tener el poder para hacer que esa mega se convirtiera en un hombre. No es así. Dios es poderoso y lo hemos afirmado, lo hemos hecho saber. Y si son teístas, porque dicen que creen en Dios, entonces deberían de defender el argumento, en 6 días Dios hizo todo, no una variedad de millones de años. Recordamos lo que Isaías escribió, que Dios creó la tierra para ser habitada. ¿Qué propósito hubiese tenido que Dios preparara la tierra y dejara millones de años sin nada? ¿Quién de nosotros nos gusta crear algo? Me refiero en el entorno laboral, tal vez un proyecto o una herramienta o una máquina y que se quede ahí cogiendo polvo por miles de años. Queremos que se utilice de una vez. Dios tuvo ese mismo propósito. Creó la tierra no para dejarla ya abandonada, sino que la puso en orden y empezó a seguir todo este proceso de 6 días hasta el punto en que le dijo al hombre, ahora te toca a ti hacerte cargo de cuidar de lo que te he dado. Recordamos que Moisés escribió que Dios hizo todo en 6 días. Éxodo 20:11, que ya lo hemos leído varias veces en esta clase. Es así de fácil comprender que el universo es tan solo 5 días más viejo que la humanidad. Pensemos en eso. Toda la creación tiene nada más unos días de diferencia con respecto a nosotros, al menos dentro de lo que es la existencia de la vida humana. Los orígenes correctos y verdaderos se encuentran en Génesis 1. No necesitamos un científico que venga a inventarme de que hace 150 millones de años salió el primer dinosaurio. Él no lo sabe, no tiene garantía de eso. Pero sí puedo decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y de ahí en adelante todo lo que vemos hoy en día. Es más fácil, es más simple y por sobre todas las cosas es verdadero y es correcto. Para finalizar con este estudio, hermanos, permítanme decir lo siguiente. La ciencia siempre intentará ponerse al día con la enseñanza bíblica. No puede superarla. Quiere superarla, pero no encuentra cómo. Y por más que intente y intente y intente, siempre se va a quedar atrás. Hay un orden majestuoso sobre la creación a medida que ésta se desarrolla en Génesis 1. Hermanos, vuelvo y repito, Dios no es Dios de confusión. A él le gusta el orden, le gustan las cosas bien hechas y nos está enseñando en ese primer libro de la Biblia, en ese primer capítulo de la Biblia. Incluso nos hace saber la semana, no porque Él necesite el tiempo, porque para Él el tiempo no existe. Pues nos ha hecho saber que la semana existe para que nosotros tengamos un orden, que incluso podamos tener un día de descanso, así como Él lo tuvo. Es completamente ridículo pensar que la no vida ha producido criaturas vivientes. Hermano, pueden chocar esas dos piedras una y otra vez 1000 veces y estar ahí toda su vida, nunca va a salir una vida de eso. No hay vida en esos elementos, por lo tanto no puede haber vida. Un ser con vida fue el que proveyó de vida. Gran sabiduría, tremendo poder trabajan mano a mano en Génesis 1. Cuando lo leemos y constatamos de ello, podemos ver que efectivamente la palabra de Dios no tiene contradicciones. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es sabia y es simple. Y ciertamente tiene poder, como leímos en Salmo 33. Y finalmente, todo lo que produce después de su tipo es una entusiasta refutación a la evolución orgánica. Si dejamos a todos estos científicos que no se reproduzcan, me refiero que un hombre y una mujer no se junten y conciban siendo científicos, no van a haber más científicos, no existirán más. Porque necesitan precisamente que del mismo tipo se junten para poder seguir adelante. Así mismo pasará con los perros, con los gatos y con cualquier otra criatura. Así pasa con las plantas que producen tras su propia semilla. Entonces es así de simple. El evolucionista no puede llegar a decirme que provengo de una ameba, de un pez, de una iguana o de un mono. Provengo de Dios, porque fue el plan de Dios que estemos aquí. Ciertamente les agradezco que nos hayan acompañado en este estudio. Dios les bendiga ricamente y esperamos poder verlos nuevamente este domingo. Dios les bendiga ricamente. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré.